Además de eso hay edema, además de eso hay hipoalbuminemia, menos de 2.5, algo dice 3.5, y además de eso hay hipercolesterolemia. Tienes estos 4 elementos y hablamos del síndrome cristótico, pero que nos traduce eso, que hay compromiso a nivel del intersticio o del corredor o de los vasos, para que haya proteínas por donde se filtra en el elemento mental. Porque hay enfermedades que solamente lesionan el intersticio, como por ejemplo la hipertensión arterial, como la uropatía obstructiva. Vean ustedes si lo pueden notar la yugular, que está a 45 grados. Cuando la yugular pasa, ¿no es cierto? Usted coloca un plano a 45 grados, un plano a nivel de la articulación externo-clavicular. Si la yugular se ve por encima de este plano, a eso llamamos incurgitación yugular, ¿sí? A 45 grados la yugular se puede ver la muestra por debajo de este plano a nivel de la articulación externo-clavicular. Eso es normal, pero por encima de ese plano empieza a notar. Entonces lo que ahí ven es incurgitación, y aquí están los famosos criterios de Framingham, que son usados para el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca. Aprendanse esto, hay mayores, como la línea parasítica nocturna, como la cardiomegalia, ¿no es cierto? Como la apnea, hay menores como el edema, el tos, la tos, la lidia, hepatomegalia, que van a preguntar. El síndrome de Crohn, ¿cuál es cuando generalmente el paciente post accidente, ¿no es cierto? Hay disección de la médula, y en el lado, ¿no es cierto?, que se lesionó la médula pierde el movimiento, pero en el otro lado pierde la sensibilidad. ¿Y cuál sensibilidad? La termoalgésica. Entonces hay una disociación de la parte motora y sensitiva. Fácil de reconocer, como hay muchos accidentes de tránsito, al paciente llega: doctor, no puedo mover la pierna, y acá no siento el dolor, no siento dolor en la otra pierna. ¿Qué hay que hacer? Ese paciente estabilizar, inmovilizar, ¿no es cierto? Trabajar con un bloque que podemos agravar, hacer una disección medical, podemos seccionar toda la noche. El síndrome de Horner, entonces ustedes ven que esta pupila está dilatada y esta está pequeña, o sea, uno hay limpia normal y el otro hay dióxido. Y entonces la disminución de la apertura palpebral, es decir, miosis, tosis, caída del párpado, tosis, en oftalmos y pupilas pequeñas que afectan mucho el ojo. Eso es el síndrome de Horner, y hay lesión en el ganglio cervical superior. ¿Sí? Que esa es la tríada clásica del síndrome de Horner. El síndrome de la vena cava superior, ¿no es cierto? Este es interesante porque los edemas tienden a formarse en las piernas, ¿sí? Generalmente, porque el edema está sujeto a las fuerzas gravitacionales. Entonces muchos de estos pacientes en la noche duermen y se levantan sin edema, pero como que van caminando se va acumulando. Pero acá es todo lo contrario, el edema está en toda la parte superior, en toda la cara, ¿sí? Hay edema en cara, cuello, miembros superiores y circulación colateral. Este edema que solamente afecta la parte superior se le conoce como el nombre de edema en esclavina o pirolina, porque entonces la esclavina es un tipo de vestir, ¿sí?, que utilizaban antes mujeres y hombres, una capa muy pequeña que solamente les cubría el hombro, no sé, y la parte superior. El Papa sigue usando esclavina, ¿sí?, en parte de su vestimenta del Papa es una pequeña capa, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le llama edema en esclavina, haciendo alusión a esta ropa pequeña, corta, que solamente bien, y eso se debe al síndrome de la vena cava superior, y la principal causa son tumores de intestino. Ahí está, la esclavina es una capa pequeña. El síndrome de Shore, ¿sí?, cada vez está viendo población más vieja, se secan las lágrimas, se secan las glándulas salivales, y entonces estos pacientes pueden presentar lo llamamos el ojo seco, o sea, seroftalmia, y la boca seca, serostomía. Cuando tienen eso, hablamos del síndrome del Shore. Puede ser primario, puede ser secundario, y cuando es primario, entonces
secundario generalmente se asocia a una enfermedad reumatológica. La artritis reumatoide síndrome de Sjögren se asocia fuertemente a la artritis reumatoide. Esta es la enfermedad del futuro, ¿no es cierto? El síndrome metabólico. Recuerden que el 50% de la población limeña de 18 y 60 años, y 18 y 65 años, se hizo un estudio y el 60% tenía sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Me ha tocado mi grupo y los 5 tienen sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Los 5. No le da vergüenza. Entonces, la que se usted la teoría pesada de la fuerza de choque en la estrategia ya han hecho, tienen que bajarse y entonces todo comienza por lo que está haciendo la enfermera, ¿no es cierto? Midiendo lo que se llama la obesidad celular, ¿sí? El perímetro abdominal. Si el perímetro abdominal para Latinoamérica, para el fenotipo peruano, es mayor de 90 en hombres o mayor de 80 en mujeres, algunos vendrán hasta 84, estamos hablando que tiene obesidad celular. Y si a esto agregan 2 de los síntomas, ¿no es cierto? La presión arterial más de 130, 85, que tengan también glucosa más de 100, no necesita ser diabético, basta que sea en la vida. Colesterol HDL menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres, y los triglicéridos para hombres y mujeres más de 150. O sea, no debe faltar obesidad celular, más 2 de los signos, estamos hablando de un síndrome metabólico. Ahí la referencia es del Comité para Asia y Latinoamérica. Bien, porque es importante el síndrome metabólico, ¿sí? El 80% de estas personas de qué? De problemas crónicos. ¿Cuánto? Una década de 10 años. Es bastante, ¿no es cierto? Hay una canción cortada que hace alusión a la vida de la enamorada, que solamente trabajaba, pero solamente le daba 5 minutos para ver otra cosa. Y el retrato dice que su amor era tanta la satisfacción que para ellos la vida se volvía eterna en 5 minutos. ¿Sí? ¿Y saben lo que significa eso? ¿Cuántos 5 minutos? Ya sabía. Pero si les gusta, síndrome de Cushing por hiperadrenalismo, ¿no es cierto? Entonces, esto equivale a tomar corticoides y entonces van a tener una serie de hipertensión, retención de sodio, fragilidad lateral, gastritis, ¿sí? Osteoporosis, necrosis de la cadera, ¿sí? Estrías, ¿no es cierto? Ahí está, diabetes, dislipidemia, aumento del vello facial, urización, y una constelación de ciertos síntomas por el síndrome de mucho exceso de colesterol. Ahí está este sí tiene obesidad central, base de luna llena, hipertensión, diabetes, o sea, terminan haciendo también síndrome metabólico, disfunción hormonal. Este es un estudio más o menos grande, ¿no es cierto? Ya porcentajes por la sociedad síndrome. El síndrome de Kaplan es un paciente, ¿no es cierto?, que además que tiene artritis reumatoidea y además hace, por debido a la neuroconiosis, nódulos reumatoides. Entonces, sílice, obviamente son personas que trabajan en zonas mineras, el sílice sirve como punto de partida para que se formen los nódulos reumatoides, porque dentro de los nódulos se encuentran sílice. Por eso la manera artritis más. Es interesante el signo de Leigh, ¿sí? Que se define por la oclusión de la aorta abdominal por debajo de las arterias renales y que compromete principalmente las arterias de la situación hidrofemoral y básicamente da de fatiga a
atrofia, impotencia sexual y puede implicar inclusive hasta el dolor cuando el paciente camina. Entonces el paciente camina y con el dolor, ¿sí? Empieza a cojear y a veces saca ese dolor y se tiene que quedar parado. A eso se le llama rehabilitación intermitente, que descansa, se recupera. ¿Saben a qué? Lo que describen los pacientes con el síndrome de Lynch. El dolor es cuando uno se queda más tiempo sentado en el baño, en la casa del baño. ¿Les ha dado calambre alguna vez? Sí, imagínense ese dolor cuando se camina. ¿Sí? Entonces, ese es el Lynch. ¿Sí? Pero en este porque no hay una buena señal. El otro también, por circulación, como viste, ¿no es cierto? Con el peso del cojo y sobre el tiempo que viste de la rueda. Ya, entonces, esto es miren esta tomografía y no sé si ven la regla, estas cosas blancas, ¿qué cosas son? Placas ateromatosas de toda la circulación iliofemoral. Placas, ateromas que obstruyen. Y cuando un vaso sanguíneo está obstruido en más del 70% ya se vuelve, ya no es funcional y empiezan a aparecer problemas. Pero tener el síndrome de Lynch, que es obstrucción de la circulación a nivel iliofemoral, equivale, es una condición de altísimo riesgo coronario, porque si esto está obstruido, ¿cómo estarán esas coronarias? Pues lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Entonces el síndrome de Lynch es equivalente a un paciente coronario de altísimo. Índice tobillo-brazo, ¿no es cierto? Es una medición que compara la presión arterial del tobillo con la del brazo. Cuando está por debajo, es probable que el paciente tenga obstrucción a nivel de las arterias. ¿Sí? Entonces a veces no contamos con la angioresonancia, no contamos, ¿no es cierto?, con un ecodoble, ¿sí? Y esto por lo menos nos puede tempranamente, tiene motivo, ¿sí? Y ahí está todo para entonces otros decían que estudia medicina sin libros, navega, el que estudia medicina sin libros navega un mar de exploración, pero el que estudia la medicina sin pacientes no da a la mar en absoluto, ¿sí? O sea, la medicina está hecha para ser estudiada pensada al lado del paciente, a la cabecera del paciente. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Van a empezar a hacer el resto haciendo muy interesante. Listo. ¿Alguna